Muy bien, vamos a seguir con esta parte de Hebreos. Y Hebreos es un libro muy bonito, muy carga, tiene mucha riqueza. Y de hecho hay mucha comparativa, hay mucha correlación del Antiguo Testamento, de cosas que vivió Israel en Egipto, de cosas como el reposo, que es lo que vamos a hablar hoy, de la salvación, de los milagros que Dios hizo, de cómo Dios habló a través de muchos profetas. Entonces hay un paralelismo donde el escritor trata de explicar y de traer a memoria la revelación de Jesús que estaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces es muy curioso, es muy bonito, es muy rico saber que lo que se representaba o lo que estaba o lo que pasaba en el Antiguo Testamento con Israel era lo que Jesús representaba y lo que Jesús iba a venir a hacer a la tierra. Al final, toda la Biblia nos habla de Cristo, nos habla de quién es Jesús y de su salvación y de su propósito para nosotros. De hecho, Hebreos era este grupo de personas, estaban en situaciones difíciles, estaban en prueba, muchos querían volver atrás con sus tradiciones, con su ley mosaica. Entonces, el escritor trata de animarlos, pero también de advertirlos. Si usted nota en el libro y los que han estado en la serie, habla mucho en advertencia. Mira, cuiden su salvación, tengan cuidado de no deslizarse, ¿verdad? Entonces él usa con temor de Dios de volver a traer a ellos, mira, tengan cuidado que no les pase lo que les pasó a los israelitas cuando estaban en el desierto. Y aquí mismo en este capítulo que vamos a ver, en este tema, hace lo mismo, advierte no con un asunto, como una forma de infundir miedo a los hebreos, a este grupo de personas judías o gentiles que creían en Jesús y que practicaban mucho el judaísmo también. Entonces, él trata de advertirlos y de mostrarles que hay un peligro en no entrar en el reposo o en el descanso de Dios. Entonces, para que vayamos viéndolo ahorita, conforme lo leamos, usted va a ir diciendo, mira, qué interesante lo que vivió Israel en el desierto, lo que vivimos hoy en día nosotros y cómo Jesús estaba manifestándose allá y no lo habíamos visto, pero Jesús vino y nos mostró que Él es el reposo y hoy vamos a aprender bastante. ¿Están conmigo? Bueno, excelente. ¿A cuánto les gusta descansar? ¿Es rico descansar, sí o no? Y hoy vivimos en una época, en una era, donde tenemos dos polos en cuanto a cómo vivir y ver el descanso. Uno es que se le da demasiado valor al descanso, demasiado peso a tanto punto que se idolatra el descanso. Se idolatran las vacaciones, se idolatran los viajes, se idolatra el placer. Entonces llegamos a un punto donde ya dejamos de verlo no como una necesidad básica, sino como algo que nos da identidad, nos define, nos da estatus, nos da valor y publicamos que estamos en cierto país, en cierto lugar y haciendo tantas cosas y nos sentimos seguros en ese tipo de forma de ver el descanso. El otro lado es los que no descansan nada. Los que creen que por hacer mucho son más productivos, o los que creen que tienen que hacer mucho para que Dios no se ofenda, si lo traemos al ámbito religioso. Y vamos al otro extremo donde somos personas de que ya no nos detenemos, ya no paramos, ya no sabemos lo que es escuchar, reflexionar, pensar, descansar. Y no necesariamente lo que vamos a aprender hoy es que el descanso es no hacer nada necesariamente. Muchas veces sí, muchas veces es que en medio de la vida, en medio de todo lo que nosotros hacemos, estamos confiando en Dios. Entonces la pregunta es, y en esta mañana revisémonos, preguntemos y vamos a aprender lo que vamos a leer ahorita. ¿Yo entiendo realmente el descanso? ¿Yo reposo en Dios? Hágase esas preguntas. ¿Yo soy una persona confiada o soy una persona muy afanada, muy preocupada por todo? Una persona que no se detiene, que necesita siempre estar haciendo algo porque si no se siente culpable.
¿Hay alguien por ahí como yo? No, no diga amén, diga yo soy así, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Hay otros que son un relajo extremo, ¿verdad? Esos no se preocupan ni por respirar. Ahí andan en la vida, ¿verdad? Es el otro lado. Pero bueno, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer en Nueva Traducción Viviente, por favor. Entonces el escritor sigue diciendo, ponga atención, vea lo que dice. Todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Y en cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien este descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Salmo 95, léalo en su casa. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, sigamos leyendo un poquito más. Si Josué hubiera logrado darles el descanso, Dios no habría hablado del otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces procuremos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Y luego viene un versículo muy famoso que a veces lo citamos muy separado, pero lo entendemos más cuando leemos todo el capítulo y ahorita lo vamos a ver. Lo primero que quiero que veamos es el valor del descanso. ¿Cuán valioso es el descanso para nosotros? ¿Y cuán valioso es, según la Biblia, el reposo? Ahora, hay que entender que lo que está aquí en Hebreos, o el escritor lo que está mostrándonos, es que la palabra reposo, nada más quiero hacer esta acotación, la palabra reposo no se usa de manera unívoca, sino equívoca. ¿Qué quiere decir? Que no tiene el mismo sentido para la palabra que dice el reposo. Por ejemplo, el versículo 2 no es el mismo sentido para el versículo 7 necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de reposo, no está hablando solamente del reposo final, que es la vida eterna. Porque la comparación que hace el escritor, Dios le dijo a Israel, sal de ahí y voy a llevarte a la tierra, voy a llevarte al reposo. No solo era un reposo eterno, sino un reposo hasta físico, de prosperidad, de paz, de tranquilidad. Entonces abarca todo, lo interno, el reposo en mi corazón, en mi alma,
el reposo en mi cuerpo, en mi vida, en lo que hago, en mi salud, y el reposo final eterno al estar con Cristo. Entonces, ¿cuánto valor nosotros le damos al descanso? Porque lo primero que hay que revisar es si nosotros entendemos el valor que tiene descansar, reposar en Dios. Porque los israelitas estaban acostumbrados a siempre hacer algo por obtener algo. Tanto así que era, hago esto, obtengo esto de Dios. Hago esto y soy justificado por eso, por lo que hago. Eso era la ley. Pero si usted y yo vemos detalladamente, Israel cuando estaba cautivo en Egipto, siempre trabajaba para obtener comida, para poder sobrevivir. Llegó un punto en que se normalizó tanto lo que ellos hacían que ya no les importaba la esclavitud con tal de tener comida. ¿Y cómo sabemos eso? Porque aquí él está mostrando de cuando ellos empezaron a rebelar y se quejaron en el desierto, porque cuando ellos salen y van camino en el desierto empiezan a quejarse porque dicen, yo no tengo la comida al día. ¿Dónde está la comida que yo comía en Egipto? ¿Dónde está el alimento que me daban cada vez que terminaba de hacer ladrillo? Me daban una porción de sopa. Pero ahora salgo del desierto, según Dios, que me quiere dar una tierra prometida, un reposo, pero yo estoy en este desierto y no tengo la sopa o la comida diaria como me la daban antes, a pesar de que era a través de la esclavitud. Entonces, ya ellos el reposo lo veían como algo de donde siempre tengo que hacer algo para obtener algo. Y a veces nosotros creemos descansar en que tenemos que hacer mucho para agradar a Dios. Y al final nos comportamos como esclavos en vez de comportarnos como alguien que tiene libertad. Y creemos que incluso por hacer cosas buenas para agradar a Dios, eso nos da reposo, pero en realidad nos fatiga más. Porque no estamos confiando en lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces vivimos agotados, cansados, porque siempre queremos estar agradando incluso a la gente, a todo mundo. Nos cansamos de que me vean, de lo que piensen, de lo que digan de mí, si hago esto, si publico esto, si me comporto de esa manera, si visto de esa manera. Vivimos siempre trabajando, siempre haciendo algo con tal de obtener algo, porque eso nos da descanso, pero nos da un descanso falso. Hoy el hombre anda buscando descanso. Reposo no lo tienen. Lo buscan en las drogas, lo buscan en el sexo, lo buscan en el libertinaje, lo buscan en el placer, lo buscan en ser famosos, lo buscan en tratar mal a otros. Hay gente que descansa en un montón de cosas y buscan y andan en busca de que su alma esté tranquila ante los problemas, ante las circunstancias familiares, ante sus problemas internos. Porque habla de las obras, dice que Dios descansó de sus obras. Y nosotros a veces hacemos algo para agradar a Dios y no descansamos en confiar de que Dios fue honrado con eso que hicimos. Número 2, lo segundo que yo veo acá es que hay dos tipos de descanso y eso es importante separarlo. Está el descanso externo, el que les mencioné hace poquito, el físico. Y eso es bueno hacer un paréntesis porque ahorita al final lo vamos a entender más. A esta generación hace muchos años, no ahorita, hace mucho ya se nos llamó, o por lo menos a los millennials, a los que son millennials en ese tipo de rango, la generación cansada, la generación desgastada. Salud. La generación que no se detiene, la que está deprimida, la que más tiene consultas por depresión, por suicidio.
Porque si nos acostumbraron y vemos un ritmo de vida donde siempre yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Ya no paro. Y si estoy en la casa intentando no hacer nada, estoy haciendo algo aquí. Estoy ocupado aquí. Estoy preocupado por todo. Estoy a la defensiva por todo. Porque no estamos confiando en Dios, no estamos creyendo en su reposo. No estamos confiando en su propósito de sacarnos de la esclavitud, de llevarnos por un proceso para darnos un reposo. Y lo otro y lo más importante es el reposo interno. Es el reposo del alma, del corazón. El que viene a través de creer en Jesucristo. Porque el mismo escritor lo está mencionando aquí. Los que creemos hemos entrado en su reposo. Pero él viene y pone el ejemplo y dice: tengamos cuidado, tengamos un temor reverente, no sea que no vayamos a alcanzar ese reposo porque nosotros desobedecemos igual que ellos. Y aquí está la base hacia donde vamos. El problema de Israel, de esa generación que no, dice, vieron mis maravillas, oyeron mi voz, mi palabra, pero no les sirvió de nada, porque no creyeron lo que oyeron. Y no pudieron entrar porque desobedecieron. Porque nadie puede obedecer lo que no cree. Y este pecado es más sutil que cualquier pecado vulgar que usted pueda mencionar ahorita. Y es el pecado de la incredulidad. Porque nosotros no vamos a obedecer lo que no creemos. Y cuando no creemos es porque no estamos confiando en Dios. Y ese es el verdadero descanso del que está hablando Hebreos. Del reposo de confiar en Cristo. Del reposo que viene a nuestro corazón de creer en que lo que Él hizo en la cruz por mí es suficiente para mi vida. Cuando Jesús deja de ser suficiente para algún área de mi vida, no es que Él dejó de ser suficiente, es que yo dejé de creer de que Él era suficiente. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas. Es ahí donde empezamos a desanimarnos. Es ahí donde empezamos a caer en cosas, a deslizarnos. Es ahí donde, y no importa lo que esté escuchando de parte de Dios, si yo no confío en Él, mis decisiones no van a ir en pos de esa confianza en Dios, de esa fe en Él, en su palabra. Y entro a lo tercero, el proceso del reposo. Este proceso del reposo, porque vamos a ver, usted ve a Israel, Dios les habla, los llama a que vayan y les va a dar un reposo, a que confíen, a que crean en Él. Le mostró sus maravillas, le mostró su gloria, derrotó a Egipto, a los egipcios los hundió en el mar. Esa generación vio a Dios, lo vio, lo escuchó, vio su manifestación. Cuando empezaron a entrar en el desierto y en ese proceso del desierto, ahí se empezó a probar la confianza en su palabra. Por eso es que él habla y dice, y el salmista lo habla, cuando escuchen su voz, no endurezcan su corazón como ellos lo hicieron en el desierto. Entonces, cuando estamos en el proceso de ese reposo, ese proceso es un desierto de mucho tiempo. Y en ese proceso donde usted y yo somos probados, donde usted y yo vivimos dificultades, donde usted vive situaciones familiares duras,
Cuando usted empieza a ser probado por lo que usted cree. Cuando usted toma decisiones y esa decisión que usted tomó en fe empieza a ser probada después por situaciones, por pruebas, por tentaciones. El asunto aquí es, yo estoy confiando en Dios en medio del proceso para llegar a ese reposo. Porque ya creí en Él, ya confié en Él para salvación, ya confié en Jesús por lo que Él hizo por mí. Pero está reposando mi alma y mi corazón aún en medio de ese proceso. Porque no es una ausencia. El reposo que me habla la palabra de Dios no es una ausencia de dificultades. No es una ausencia de situaciones difíciles. No es una ausencia de que ya no voy a ser tentado, ya no voy a fracasar en algo. Es que en medio de eso yo estoy descansando. Porque usted puede decir, mire, yo cuando paso por eso yo empiezo a declarar la palabra. Y declaro, y arrebato todo lo que es mío, dice por ahí. Y declaro, y usted pone y postea, y usted pone un rótulo en el baño, ¿verdad? Y usted pone un versículo en la cocina, y usted está ahí con una emisora, y usted está ahí declarando, y yo declaro, pero usted por dentro está que se lo lleva. Usted por en su corazón y en su mente usted está que no puede dormir. Y usted está en su corazón y en su alma cansado, afligido. Y usted está ahí declarando, pero usted en su corazón no logra descansar. ¿Qué es lo que está pasando? Que en los momentos reales para mostrar fe no se trata de declarar, se trata de creer. Y se trata de obedecer aquello que estoy declarando, porque si no de nada sirve la declaración. No se acostumbre a que su descanso sea o su fe sea una muletilla, o que su fe sea mostrada por una tradición. Nuestra fe real es cuando confiamos en Dios en el corazón. Cuando usted dice, yo sé que este momento es duro y es difícil y cuesta, pero yo descanso en lo que Jesús hizo por mí. Porque otro problema, ¿sabe cuál es? Que Israel tenía el control. Cuando estaban esclavos, cuando estaban cautivos, ellos tenían el control a pesar de que eran esclavos. Y ese es el engaño de la esclavitud. Creer que tengo el control de la situación porque tengo comida al día siguiente por lo que hago. No soy libre. No estoy cumpliendo el propósito de Dios, pero tengo el control de poder obtener el día a día. Cuando salen a lo desconocido, al desierto, donde dependen completamente de Dios, ahí empieza la verdadera confianza en Dios. Ahí es cuando realmente nuestra fe ya no es un asunto meramente tradicional. Ahí es cuando o yo creo para reposar en Dios o nunca voy a reposar. No hay descanso para el que no cree. Cuando no confiamos, cuando estamos dudando, no estamos creyendo, no estamos confiados en la obra de Jesús y buscamos tener el control nosotros. Confiamos en lo que podemos hacer. Y entonces la incredulidad no nos deja tomar decisiones de fe. Porque queremos controlar la vida, el tiempo, los tiempos de Dios, las formas de Dios. Creemos que lo que nosotros hacemos va a ser algo más a lo que ya Jesús hizo en la cruz. No va a hacer nada, no va a añadir nada. Solamente lo que hacemos es un asunto porque creemos en lo que ya Él hizo. Y nos levantamos por fe en la mañana, aunque no tengamos suficiente dinero, aunque la situación esté fea, aunque aquella persona esté enferma, aunque yo esté siendo probado, usted se levanta y dice, tengo un descanso en mi alma, tengo un reposo porque Jesús ya murió por mí y Jesús está conmigo y voy a seguir a pesar de lo que está pasando, voy a seguir porque hay un reposo. Y vea,
Dice que no les aprovechó el oír porque no tenían fe en lo que oyeron. Josué no les dio el reposo porque si no nos estuviera hablando de otro reposo, lo que dice el escritor. Hay un reposo para el pueblo de Dios esperando. Hay un descanso para nosotros. Cuando nosotros no creemos, por ejemplo, si la Biblia dice algo con respecto a un tema moral, sexual, emocional, de la boca, etcétera, póngale el nombre que usted quiera, y lo hacemos, es porque no creímos en lo que Jesús nos decía, en lo que Dios dice en su palabra. No estamos confiando en que, porque nosotros tenemos este problema. Creemos que nosotros tenemos mejores ideas que Dios. Si Dios, porque vemos a Dios como un asunto de meramente te voy a hacer la vida imposible. Es que Dios no quiere que yo sea libre, que no sea feliz, que yo no ame a quien yo quiera, que yo no me acueste con quien yo quiera. No. Mire, piense. Si Dios dice eso, ¿por qué lo dice? ¿Por qué? ¿Dios me quiere hacer un mal o me quiere hacer un bien? ¿Dios tiene un propósito con ese mandamiento o no tiene un propósito con ese mandamiento? ¿Puedo confiar en que lo que Dios está diciendo es lo mejor? Hay un versículo en que Jesús habla, dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Está en Juan 15, creo. Usted lo lee en su casa. Uno usa mucho este versículo para confrontarse y para confrontar a otros. Si usted ama a Dios, obedezca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, solo yo. Si ama a Dios, obedezca. Si no, usted no ama a Dios. Así de sencillo. Bueno, prácticamente, o digamos que sí, pero no es un condicionante. ¿En qué sentido? Lo que Dios dice: si usted me ama, usted confía en lo que yo digo y lo va a obedecer. Si usted me ama, usted confía que si yo le digo que eso está mal, usted cree en mis palabras y no lo hace. Por eso es que la incredulidad hizo que esta generación no entrara al reposo, a pesar de que vieron de todo. Señor, que esta generación vea milagros, que esta generación vea tu gloria, que se partan los ríos como antes, como allá en los Hechos, y que ocurra, porque si no la gente ok, está bien que pase. Yo creo que puede pasar, pero ese no es el asunto, porque ellos vieron esto en vivo y aún así no creyeron en lo que Dios dijo. Porque cuando uno no tiene fe, no importa lo que Dios a usted le muestre ante sus ojos, si nuestro corazón se endurece, a veces no hay forma que nos hagan ver. Y entre más duremos en obedecer, más difícil va a ser volver a obedecer, porque el corazón se vuelve más duro. Y entonces, ¿cómo hago entonces, hermano, amigo, usted que está predicando? Si me cuesta, es difícil, me tiro así al vacío en fe. ¿Sí? Qué fácil predicarlo. No, hombre, facilísimo, viera. No, en serio, no estoy vacilando, no es sarcasmo. Es fácil predicar. Cuando se trata de ella, yo puedo decir aquí, mira, y aquí dice Judas se ahorcó, ahórquense. Cuando llegue el momento de que esa fe, vamos a ver, la situación, y voy cerrando ya con el cuarto punto, que es conocer y reconocer al autor de nuestro reposo, que es Jesucristo.
Y vamos a ir al capítulo 3, volvamos un toquecito atrás, capítulo 3 ahí Hebreos, versículo 7, porque aquí empieza la línea del 4, en el 3, 7, 4. Ya vamos ahí, ya voy cerrando. Dice, volvamos a leer otra vez. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Números capítulo 14, léalo en su casa, por favor. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días. Si usted tiene amigos, ahora, no es que lo andan condenando, juzgando, señalando y criticando, no. Si tiene amigos, familiares o personas que lo ayudan y lo andan advirtiendo, mira, ¿qué está pasando? Mira, te veo flaqueando en la fe, mira, y lo están animando a, dele gracias a Dios por ellos. Usted y yo los ocupamos. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿A dónde quedé? ¿En qué versículo? Ya me perdí. 13. Muy bien, gracias. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezcan contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿Ya lo meditó? No pudieron entrar al descanso a causa de su incredulidad. No mencionó otra cosa. Pudieron tener otro montón de errores y de pecados. Puede ser. Pero no entraron a causa de ¿qué? De su incredulidad. La confianza en Jesús, en el autor del reposo, en el reposo que Dios nos dio. Jesús es ese reposo prometido. Ese reposo al que Dios estaba llamando a Israel a entrar. Era un asunto de que ellos creyeran en su palabra, en su promesa
de ese reposo que Él les iba a dar. Porque el plan de Dios siempre será que nosotros reposemos y descansemos, así como Él descansó al séptimo día. Por algo dentro de los mandamientos que casi nunca se predican y se menciona es el día de reposo. Porque seguro nos da miedo parecer adventistas o judaístas, quién sabe, pero mencionamos adulterio, mentira, robo, pero no mencionamos el día de descanso. Y está en la misma lista. Usted puede no estar adulterando, no robando, no mintiendo, no faltando el respeto. Bien, pero puede ser que no estés confiando en Dios y es igual de pesado. Porque el día de reposo es descanso y confianza. Por eso cuando Jesús venía, es que no, en el día entonces ellos empezaron a poner cosas o tradiciones. No se puede hacer esto, no se puede desamarrar esto, no se puede, porque es el día de reposo, no se puede hacer nada, no se puede. Y Jesús viene y le dice, pero es que usted no ha entendido el día de descanso, no han entendido el reposo, no están confiando en quién yo soy y están añadiendo a lo que yo he dicho palabras. Porque a veces descansamos más en las propias convicciones que en lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es un error. Es que yo pienso, es que yo siento, es que sí por mí, es que es mi manera de pensar. Bien, está bien. Pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo? En eso tienes que descansar. Es que la gente, olvídese de la gente. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de tu vida, de tu futuro, de tu destino? A mí no que me importa lo que diga la gente. Y sale uno publicando por allá, a mí no me importa. Y yo solo confío en Dios, y a mí me importa y solo lo que Dios piensa. Entonces quédese callado. Confíe en Dios y quédese callado. Si vas a descansar, descansa. Si vas a tener fe, no la publique. Tenga fe y viva con fe. No declare, obedezca. No haga pantomima. Tenga fe y viva para Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Me ayudan aquí, por favor? Y esto es lo que quiero decirles, que Dios me ha estado ministrando y enseñando que hay muchos que no logran tener reposo en su vida. No logran parar en su mente. Vivimos en una generación, leía un libro, que ya no tenemos la capacidad de reflexionar. Ya no nos llama la atención descansar o hacer nada o oír a Dios o ver una montaña. Lo que queremos ver es Instagram, famosos, historias, chismes. Pero ya no queremos oír a Dios. Dios nos pega a gritos todos los días, nos habla, nos llama la atención y estamos demasiado distraídos. Somos una generación distraída. Y digo somos, no me refiero a los más jóvenes, no, hay muchos que tienen edad adulta y grande y están igual de distraídos que un carajillo de 15. Porque no se trata, porque es esta generación. Y no logra descansar, no logra soltar ese peso, no logra descansar en el perdón incluso. Y aquí me quedo. Pides perdón, sabes que cometiste un error, sabes que tienes que ordenar la vida, sabes que vas por mal camino, pero no haces nada. Y entonces buscamos la manera de justificarlo todo, con obras, con esto lo estoy haciendo por esto, y es que lo hice por esto, y es que lo hice por otro, y no descansamos en la obra de Jesús, y en el perdón, en la suficiencia, en la paz que me da su sangre. Y empezamos de nuevo. ¿Por qué nos cuesta tanto decir me equivoqué? ¿Por qué?
¿Por qué como cristianos también nos cuesta decir nos equivocamos haciendo esto hace muchos años de esta manera? ¿Por qué no vemos eso como un error? ¿Por qué le llamamos punto de mejora y ya no le llamamos error? Porque se nos olvidó que somos mortales, humanos, cuero, pellejo, barro, polvo. Y queremos aparentar lo que no somos. Tú no eres Jesús, yo no soy Jesús. Hay uno solo y ya hizo la obra en la cruz. Y cuando yo creo en Él, todo lo demás tiene solución. Todo lo demás se ordena. Todo lo demás camina. Todo lo demás avanza. Y entonces y solo entonces, cuando creemos en Él, cuando abrazamos su sacrificio, su sangre, su reposo, cuando ya no nos importa nada, cuando nos aferramos a que Él dijo: todos ustedes que están cansados y trabajados, vengan a mí y yo los haré descansar. Y uno esperaría que Jesús le diga: tome, aquí está esta almohada, descanse. Pero lo que dijo es: tome este yugo, descanse. Y no nos ofreció una almohada, nos ofreció un yugo. Pero no es un peso, es una herramienta. Porque el descanso es una idea inteligente de Dios. Porque cuando yo voy al lado de Él y confío en Él y Él me guía, yo me la tiro rico, porque Él lleva el peso y yo nada más lo sigo. Y ahí voy. Ah, no, pero nosotros los seres humanos, hágale Jesús, hágale que ya no aguanto, hágale. Y Jesús: suave, 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 así no, así no. Así somos. Les maté ahí la inspiración, ¿verdad? Sorry. Acepta el perdón. Deja de pedirlo y acéptalo ya. ¿Ya lo pediste? Acéptalo. ¿Ya creíste? Acéptalo. Es que la gente, la vida, acéptalo. Ay, hermano, es que hay una canción que dice que hay que danzar en el desierto. No, es una canción, pero nadie danza en el desierto. Danza uno después. Pero cuando a usted le llegó la noticia del cáncer, dígame si usted danzó en el desierto. Dígame si empezó a pegar brincos. Dígamelo, sea sincero, dígamelo. ¿Alabaste a Dios? ¿Te tiraste al piso? ¿Danzaste realmente en el desierto o solo es una canción? Porque si vamos a tener fe, que sea una fe sincera. Señor, estoy que no aguanto. Señor, me siento triste y deprimido, pero mi socorro viene de ti, Señor. Tu paz es suficiente y voy a seguir a pesar de esta enfermedad, creyendo, confiando, esperando, amando, perdonando. Voy a seguir a pesar de los problemas, de la sequía, de la escasez. Voy a reposar en Dios. Porque es muy fácil reposar cuando no hay nada que te haga cansar. Es fácil. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Qué buen versículo. Pero pregúntele a David, ¿cuándo lo dijo? Cuando tenía ejércitos rodeándolo afuera de su reino y su castillo, que lo querían matar.
No, es que hay versículos que suenan muy bonitos, usted puede declarar, pero póngalos en una situación real y ahí es cuando la fe sale a prueba. Y yo sé que usted tiene fe. Yo sé que usted confía en Dios. Yo sé que usted confía en Dios. Yo sé que usted confía en Dios. No le haga caso al diablo, Dios está contigo. No está solo, Dios no te ha abandonado. Hay paz para los que aman su ley. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y ese descanso, ese reposo nos espera en la eternidad. Nos espera un reposo. Lleve paz al mundo. Lleve reposo, confianza en Dios, confianza en la cruz. A veces, y conste que cuando digo este ejemplo, ya para terminar, ya me atrasé. Es que no lo haga, no es que lo deje de hacer cuando pongo este ejemplo. Pero a veces has orado, ayunado y de todo. Pero puede ser que lo que te ha faltado es fe y confianza. Cierra tus ojos. Sí, me atrasé. Dale gracias a Dios. Descansa. Respira. Llénate de su presencia y de su paz. Renuncia a la incredulidad. Pídele perdón a Dios por ese pecado de la incredulidad, de la desobediencia, de la necedad, del orgullo, de estarse quejando por todo. Y dale gracias a Dios. Dile: Señor, tú eres mi reposo, mi descanso, mi paz. Creo en ti, Jesús. Vamos, llora si tienes que llorar. Despójate de todo peso. Despójate de esa ansiedad, de esa carga, de esa culpa. Y Señor, estoy cansado. Estoy cansada. No duermo bien. No, mi mente pasa dudando de todo y pensando en cosas malas. Señor, perdóname, aquí estoy. Líbrame de la opresión, líbrame del engaño del pecado, líbrame del engaño de Satanás, líbrame de la duda, líbrame del engaño de mi propio corazón. Perdóname, restaura mi fe. Yo quiero heredar ese reposo. Yo quiero entrar en ese reposo. Yo quiero vivir confiado y lleno de tu paz, de tu bien, de tu amor. Tú eres suficiente para mí, Jesús. Tú eres suficiente para mí. Gracias por tu presencia. Recibe reposo en el nombre de Jesús.